Bueno, entonces como decía en el inicio, nuestro tema de hoy, 23/2 del 21, se basa en lo que es los planos urbanísticos o la parte urbanística de la ciudad. Eh, Vamos a iniciar nuestro tema con la parte de urbanismo. Entonces, ¿qué vamos a tratar realmente hoy? Entonces vamos a tratar el proceso del urbanismo, vamos a ver un poco de la historia de la ciudad, vamos a ver algo de planos urbanos, sobre todo esta parte es importante que la tengamos clara, y vamos a ver lo que se llama el plan de ordenamiento territorial, o sea, la organización del territorio colombiano. Hay una bibliografía que ustedes van a tener disponible y algo de un proceso actual que se está manejando que se llama el Green Construction. Es más o menos los temas que vamos a tratar. Vamos a tratar de desarrollarlos en este tiempo de nuestra clase. Entonces, démoslo por aquí, entra alguien. Bueno, entonces entremos un poquito en materia acerca de lo que es el urbanismo. Pues el urbanismo es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos. Es importante que tengan en cuenta que el hombre siempre trató de eh, organizarse en un punto. El hombre es sociable por naturaleza, entonces todo su proceso de desarrollo se basa en la productividad de cada uno de sus integrantes, de una comunidad. Entonces tratan de asociarse entre todos y crear un asentamiento. El hombre inicialmente era nómada y a partir de la organización de la agricultura, que al ser nómada era cazador, pero cuando empezó a cultivar, eh, empezó a generar asentamientos, ya no se movió tanto de lado en lado porque pues ya no necesitaba, ya tenía su alimento que lo podía cultivar. Entonces eso lo complementaba con la caza, pero entonces al aparecer la agricultura, entonces aparecen los asentamientos. Ya deja de ser nómada y empieza a asentarse en sitios específicos. Esos sitios específicos normalmente estaban ubicados al lado de fuentes hídricas bastante grandes o normalmente en el mar. Era una de las consideraciones generales para realizar esos asentamientos. Entonces, aquí tenemos una definición que se toma de Wikipedia y tenemos acá una parte que es un documento que ustedes lo pueden descargar de este enlace y una bibliografía web que pueden también consultar en internet. Eh, Normalmente las ciudades empiezan a generar unos procesos que se llaman desarrollo de la ciudad, es un desarrollo claro de esa ciudad. Ejemplo, la economía es un desarrollo de la ciudad. A partir de la ciudad empieza a generarse la economía, empieza a generarse el comercio, ¿sí? En esos asentamientos entonces aparece el comercio como tal. Entonces ya la ciudad empieza a definirse como algo que tiene que ver con ese desarrollo de ciudad. Pero el urbanismo trata de
buscar la manera de planificar la ciudad, ¿sí? De planificar esa ciudad. Nosotros cuando tenemos la ciudad, buscamos la manera de mejorar la organización de la ciudad. Y de eso ahora en el tema del POT vamos a encontrar algunas características de la organización de la ciudad. Nosotros como ciudadanos somos los que estamos más absortos de ese proceso de desarrollo. Nosotros oímos muchas polémicas en la televisión y todo eso porque se plantean cosas que tienen que ver con la ciudad y que uno pues a veces desconoce claramente qué es lo que sucede con esas situaciones de la misma ciudad. Y es porque los planes de desarrollo de nuestras ciudades no son muy claros a la luz pública. Son más de procesos administrativos y de procesos de gobierno que del mismo proceso de la población como tal. Entonces la población no comprende muchas veces esos términos que se usan para poder hacer el desarrollo claramente de la ciudad. Entonces, teniendo en cuenta esto como urbanismo, la planificación de la ciudad, entonces podemos entender un poco en qué consiste por la forma como se ha desarrollado las ciudades en el mundo, porque es que el cuento no es solamente para nosotros los colombianos, el cuento es para todo el planeta Tierra, donde se han desarrollado todas las ciudades. Y de hecho las ciudades tienen una vigencia hace de muchos miles de años, cuando el hombre, como les decía, empezó a sentarse al lado de su agricultura. Entonces entramos un poco en la historia de la ciudad, ¿sí? ¿Qué es la historia de la ciudad y a qué conlleva? Veamos un poquito acá este enlace para que lo vamos comprendiendo más adecuadamente. Entonces, las ciudades como tal empiezan a aparecer, ¿sí? Eh, digamos, la forma como las personas iban asentándose en lugares específicos por muchas situaciones, por ubicación de agua, era una de las primordiales circunstancias que hacía que la ciudad se generara. Dos, las tierras fértiles. Normalmente las tierras fértiles se generan muchas veces en los deltas de los ríos. Entonces hay varias situaciones donde aparecen, esto es un delta de un río, esta parte, donde el río desemboca en el mar y forma una serie de ramificaciones que van llevando esa agua que trae el río es un solo canal, pero cuando llega a la zona de playa, ¿sí? Cerca al mar, entonces empieza a ramificarse. Esa ramificación genera una situación muy fértil en esta zona. O sea, se genera toda una fertilidad en estas tierras. ¿Por qué? Porque todos los sedimentos que trae el río van siendo depositados a lo largo de este delta, de todas estas ramificaciones. Entonces, esos sedimentos que trae el río son bastante fértiles y hacen que la ciudad se pueda desarrollar allí, o sea, que el asentamiento humano, no tanto como ciudad, sino el asentamiento humano se desarrolla en esta manera, porque ya habíamos hablado de que a partir del asentamiento del ser humano, ¿sí? Que deja de ser nómada, entonces busca zonas fértiles para cultivar.
Entonces es más o menos la idea de lo que hace el hombre cuando empieza a sentarse. Entonces busca zonas eh, muy fértiles, y esas zonas fértiles están muchas veces en estas posiciones, en los deltas de los ríos. Esa es una característica fundamental en este proceso de la historia de la ciudad, o sea, cómo empieza el ser humano a asentarse en esas situaciones. Aparecen, por ejemplo, las primeras ciudades en Mesopotamia. Una de ellas es Ur de Caldea, ¿sí? La ciudad de Ur. Aquí se ve algo, una imagen. Eh, Hay una característica importante de esta ciudad, y es que de todo lo que se hizo en esa ciudad, solamente quedan estas ruinas. ¿Por qué? Porque las construcciones que se hacían allí eran en ladrillo. En la zona donde aparece esta parte, actualmente lo que se llamaba Mesopotamia en la antigüedad es lo que nosotros llamamos el país de Irak, ahora tan famoso por las guerras que ha generado y por los procesos petrolíferos que hay en esa zona. Allí concluye, allí hay dos ríos que históricamente los hemos conocido. Si de pronto pues nos acordamos algo de la historia, aparecen, no, hay dos ríos allí que se llama el Tigris y el Éufrates. Esos dos ríos, en la mitad de esos dos ríos, es el área de lo que se denomina la Mesopotamia. En Irak, eso es Irak en este momento, el país de Irak, eh, hay estas zonas. Entonces aparece esa ciudad, por ejemplo, la ciudad de Ur, y fue construida en ladrillo. Entonces esos ladrillos no alcanzaron a, a perdurar en el tiempo hasta nuestra época, porque pues el ladrillo es una formación a partir del barro. Entonces la erosión y el detrimento del mismo material hace que el material no sea perseverante en el tiempo. Eh, entonces, en Irak, en esa parte donde hablamos de la Mesopotamia, pues aparecen las primeras ciudades. Entonces, la primera ciudad es Ur, que es una parte importante, ¿sí? Y también, por ejemplo, en el delta del Nilo. El delta del Nilo es famoso por esas circunstancias, ¿sí? Porque del río Nilo, ¿sí? Entonces, en el delta del Nilo, veamos una imagen acá, aquí se puede observar, inclusive observen que es un desierto bastante fuerte, que es el desierto del Sahara, ¿sí? Entonces, aquí al lado está la península arábiga, y Egipto está en esta zona. Esta zona es verde precisamente por el río que pasa ahí, que es el Nilo. Entonces es la zona cultivable, y Egipto se desarrolló a partir de ese río. Miren el delta es como una zona bastante frondosa en biodiversidad, ¿sí? Aquí hay bastante vegetación, aquí lo podemos ver mucho mejor. Es una zona totalmente. ¿Por qué? Porque el río se ramifica a partir de su delta, ¿sí? Cuando va a llegar al mar Mediterráneo. Aquí vemos algo de esa situación, ¿sí? Y nosotros aquí vemos el, el desarrollo de Egipto como tal, ¿sí? De la civilización egipcia.
Aquí hay algo importante, esta presa que se construyó más o menos en los 30, 40, en los años 40, más o menos, que se llama la presa de Asuán, controla actualmente la forma como el río lleva sus sedimentos a través de este desierto. Entonces esta presa se hizo precisamente para obtener energía y para regular las crecientes del río. Porque es que el río se crecía y entonces a veces... ¿Aló? Ya, perdón, que es que como no los veo, yo estoy aquí con pantalla completa, pero había uno. Bueno, qué pena interrumpir así. A mí me da un poquito de pena con ustedes porque me toca interrumpir la clase para darle ingreso a los demás. Entonces, me parece que cortamos ahí el tema que veníamos desarrollando. Bueno, esto es a veces difícil de manejarlo porque pues yo sé que todos tienen derecho, algunos no se pueden conectar a tiempo por problemas de la misma conexión, o sea, la misma internet. Ustedes saben que internet jode mucho a veces, perdón la palabra. Eh, a mí también a veces me molesta bastante la internet, entonces a veces es complicado. Pero sí tener en cuenta pues que yo con ustedes hablé que yo me iba a conectar faltando 5 para las 7 y iba a abrir micrófono a las 7:05, o sea, daba 10 minutos para poder conectarse. Eh, el sistema a ustedes los ponen en cola. A mí me aparece, como yo soy el organizador de la reunión, entonces aquí en pantalla me aparece cómo está llegando el orden de llegada. Entonces el sistema me va mostrando, y si hay varios en cola, me los muestra, me dice, estas personas están intentando entrar, entonces yo les voy dando el pase. Pero sí, ya creo que a las 7:26 pues es una hora justa de que ya pues por lo menos la gente ya esté conectada. Perdonen eso porque yo realmente pues daré, a la hora que se conecte pues les daré ingreso, pero pues no es justificable a veces con los que sí llegan temprano, eh, que, que ya sea la hora de ingreso. Bueno, continúo, muchachos, dejemos esto acá y continúo. Entonces continúa, seguimos acá con la parte de lo que es el delta. Entonces, bueno, eh, se me fue un poquito la paloma, estaba hablando aquí de esto, pero continuemos con la historia. Entonces, hay algo bien importante dentro de la historia de la ciudad y ya después de todos estos asentamientos, empieza a generarse como una polémica en qué es una ciudad, ¿sí? Entonces, el primer proceso dentro de esta polémica fue que se dice que la ciudad es un asentamiento humano, definitivamente. Eso es, eso es fundamental. Entonces, la ciudad es un asentamiento humano. Entonces ya tenemos una definición clara de esa parte de la ciudad. Dos, produce desarrollo. Entonces, se genera economía y se genera comercio. Dos, dos calificativos también importantes para la ciudad. Es comercial y es económicamente viable. Y la otra que genera tanta polémica es desde cuántos habitantes realmente podemos decir que es una ciudad. Entonces por allá alguien dijo, no, las ciudades de aquí en adelante van a ser a partir de 100.000 habitantes. Entonces todo el mundo, ¿cómo así que las ciudades van a ser a partir de 100.000 habitantes? Y las que sean menos de 100.000,
Entonces dijeron, no, pues llamemos las provincias. Entonces ya empezaron unos que sí, otros que no, y dijeron, no, definitivamente no llamemos a esto ni provincia ni ciudad, sino que la ciudad va a ser a partir de ahora todo asentamiento humano mayor a 10.000 habitantes. O sea, le bajaron el número, le bajaron 10 veces el número. Pero todavía seguían las ciudades, las pequeños asentamientos donde podemos hablar de poblaciones de 2.000, 3.000, 5.000 habitantes. Entonces, eh, eh, se genera todavía esa polémica a partir de la cantidad de habitantes que debe tener una ciudad. Pero entonces se llega realmente al compromiso de que la ciudad tiene que ser comercial, tiene que tener construcciones en altura, ojo, muy importante esa parte. Entonces ya empieza a verse como una fisonomía de la ciudad como tal a partir de sus edificaciones, o sea, de lo que se construye allí. Entonces la ciudad empieza a aparecer con ciertas características importantes. En Europa, por ejemplo, se habla de que una ciudad, en la época del medioevo, en la Edad Media, por ejemplo, aquí hay una imagen de Génova en 1493, vamos a ver si se alcanza a ver, había algo que definía la ciudad europea en ese entonces diciendo que la ciudad se generaba siempre y cuando habría un sitio donde se dictara cátedra religiosa católica, o sea, de la parte del cristianismo. Entonces, en ese entonces la iglesia era la que mandaba en estos cuentos, entonces eh, tenía que haber un sitio donde se dicte cátedra de eso, de esa religión. Y aparece lo que se llaman las catedrales. ¿Sí? De la palabra cátedra aparecen las catedrales. Cátedra religiosa, entonces está la catedral. La catedral entonces implica que si voy a generar una ciudad en Europa, en esa época se dice que, que una ciudad europea en el medioevo era una ciudad que tenía por lo menos una catedral. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen aparece la catedral acá, esta parte de aquí. El resto son eh, construcciones que tienen que ver con los dueños de la tierra, que era muy importante dentro de esa parte. Eh, eh, la tierra era una parte que indicaba eh, la, la, la élite de las personas que vivían acá. Entonces, cada uno de ellos tenía su propia tierra y tierras grandes, tierras que utilizaban para ganado normalmente o para tener caballos, que era otro de los elementos fundamentales en esa época. Entonces, aparece esa definición como tal. Hay algo bien importante en el mundo, sobre todo en la parte después de lo que es los griegos y los romanos, eh, a partir de la caída de Roma, sí, que empiezan a entrar unos personajes a nuestra historia que se denominan los bárbaros, o los romanos los llamaron así, los bárbaros. Entonces, la caída de Roma se genera a partir de la invasión bárbara, ¿sí? Que son eh, habitantes del norte de Europa. Toda la parte del norte de Europa empieza a entrar a la parte sur de Europa y empiezan a invadir las poblaciones que ha ganado Roma en su expansión como imperio. Entonces, esa invasión hace que Roma decaiga, ¿sí? Porque Roma era grande con su ejército, pero no pudo contener esa invasión eh,
de bárbaros, que ellos llamaban bárbaros porque ellos los llamaban bárbaros porque ellos pensaban que eran demasiado peligrosos, demasiado horrendos, que eran, bueno, con toda la característica que implica la denominación de la palabra bárbaro. Entonces, a partir de eso se generan unos pequeños eh, elementos para protegerse de esas invasiones, porque Roma ya no podía contener a esas hordas de bárbaros y cada asentamiento tenía que valerse de alguna forma para poder repelerlos. Y aparecen los famosos castillos, ¿sí? Los castillos. Entonces un castillo, ¿sí? Como el que veíamos ahí, por ejemplo este castillo, ¿sí? Un castillo de estos, es es el fuerte de un señor feudal. Un señor feudal es el dueño de un feudo. Un feudo es una tierra, una porción de tierra. Eso es un feudo. Entonces, empiezan a generarse este tipo de construcciones, ¿sí? Un solo elemento, ¿sí? Con muchas fortificaciones y normalmente en sitios muy altos, ¿sí? Se construían en sitios altos precisamente para dominar toda la parte de la extensión del feudo y poder saber exactamente cuándo de pronto venían esas condiciones de, 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 bárbaros, de pronto en un ataque hacia, el, hacia el castillo. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Como este era el dueño de todas las tierras alrededor, ¿sí? Como este era el dueño, el señor feudal era el dueño de las tierras, entonces las personas se asentaban alrededor del castillo, se asentaban, empezaban a formar sus asentamientos alrededor del castillo y a generar producción alrededor del castillo. Entonces, el castillo era el punto central y a partir de él se generaba todo un asentamiento humano. Entonces el que proveía sustento a los que se asentaban aquí era el castillo. Entonces a partir de ahí empiezan a generarse, en Europa se vio mucho este sistema, ¿sí? Los castillos, y a partir del castillo el asentamiento humano alrededor. Eso es un esbozo inicial de lo que es una ciudad actual, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer ese tipo de eh, elementos, sobre todo en la época medieval, ¿sí? Cuando no había orden ni proceso después de la caída del Imperio Romano, eh, empiezan a aparecer este tipo de circunstancias en, eh, en el asentamiento humano. Entonces, la ciudad a partir de eso también empieza a desarrollarse, ¿sí? Y ya más hacia, digamos, hacia el descubrimiento de América y todo eso, las ciudades ya han tenido un desarrollo económico bastante fuerte. A veces se convierten en ciudades-estado, ¿sí? Eh, en Italia aparecen ciudades de esa manera, ¿sí? Ciudades-estado es que cada ciudad ya tenía su propio gobierno y era dueña de las tierras alrededor de la ciudad y a veces entraba en conflicto con otra ciudad, por ejemplo Florencia en la época del Renacimiento era una ciudad-estado, ¿sí? Una ciudad que se valía por sí misma, tenía gran comercio a nivel mundial y hacía que eso funcionara como un estado, ¿sí? Tenía
sus propios gobiernos, su propio estado, ejército, todo. Tenía toda esa parte por el gran comercio que se generó y la economía que se podía generar allí. Por aquí, perdón, por aquí alguien me está pidiendo la asistencia. Les voy a colocar la asistencia para que la puedan tener de una vez para que firmemos eso. Hagamos un paréntesis aquí, copiar y vamos a colocar la asistencia. Entonces, vuelvo y la coloco. Listo. Ahí está la asistencia para que la vayan firmando. Entonces ya las ciudades empiezan a desarrollarse a partir de ese proceso. Ya les dejo aquí el enlace para que ustedes vayan leyendo si quieren profundizar más. Y vamos ya a ver un poco esos asentamientos, cómo empiezan a desarrollarse. Entonces, hay algo importante dentro del desarrollo de la ciudad. Inicialmente, cuando el asentamiento empezaba a generarse un asentamiento totalmente al azar, o sea, como fuera colocando cada uno su espacio de terreno para ir construyendo su vivienda o sus posibles edificaciones que eran necesarias para el proceso de la economía y del comercio. Entonces la ciudad se va desarrollando al azar, ¿sí? Allí se van colocando todos esos edificios, todas esas construcciones, y no hay una planeación real de esa ciudad. Pero aquí hay algo importante que tenemos que entender. Eh, la ciudad debe ya empezar a mostrar una forma de movimiento dentro de la ciudad, o sea, cómo me voy a mover dentro de esa ciudad. Entonces aquí aparece lo que normalmente para nosotros es muy obvio, que es la calle. ¿Sí? La calle en una ciudad entonces es prescindible para la movilización de las personas en esa ciudad. Entonces ya aparecen lo que son esos distintos espacios por donde el transeúnte, o sea, la persona que vive en la ciudad, se pueda movilizar. Pero también la ciudad tiene que empezar a darle algunas cosas a nuestros ciudadanos, ¿sí? O sea, todos los servicios que va a ofrecer la ciudad como tal. Las ciudades actuales, o sea, las ciudades más modernas como las que nosotros vivimos, porque realmente nosotros somos de ciudades modernas, o sea, nuestras ciudades no son ciudades muy antiguas que se han desarrollado a partir de ciertas circunstancias, pero ya entró la modernidad y tenemos en cierta manera, no completo, pero sí en cierta manera tenemos todos los servicios que puede ofrecer la ciudad hasta cierto punto. ¿Y por qué lo digo? Porque es que las ciudades en Colombia pues no tienen el nivel de desarrollo que tienen ciudades eh, eh, a nivel mundial, que son grandes urbes y que prestan una calidad en los servicios muy alta. Eso es importante resaltarlo y es precisamente la idiosincrasia latina. Nosotros tenemos una característica bien peculiar del modo de vida. Entonces nuestra cultura nos hace un poco escépticos sobre muchas cosas. Nosotros somos desconfiados, primero que todo, somos muy desconfiados. Segundo, somos personas que vivimos muy adentro de nuestros espacios interiores, o sea, somos recatados, nos metemos mucho dentro de nuestro y es poco lo que nos gusta que nos vean, a cierta manera, cerramos cortinas, cosas por el estilo.
O sea, tenemos unas características especiales y eso nos hace latinos. Nosotros somos así. No es que sea malo o bueno, sino que esa es nuestra forma de vida. Entonces, esa forma de vida se traduce también en lo que nosotros hacemos de ciudad, como tal. Entonces, y también en la forma como recibimos esos servicios. Porque muchas veces en la propuesta de desarrollo de una ciudad, por ejemplo colombiana, se pueden hacer cosas maravillosas, ¿sí? Que nos pueden servir mucho. Pero nosotros, en cierta manera, en esa idiosincrasia, lo vemos como algo que no sería de pronto útil para nosotros. Entonces rayamos paredes, hacemos otro tipo de cosas. No es porque nosotros normalmente rayemos las paredes. Y eso se hace a nivel mundial, o sea, no es que solamente nosotros somos los que rayamos paredes, a nivel mundial también se hace. Pero muchas veces nuestra ciudad no la apropiamos como nuestra, ¿sí? Como nuestra. Entonces no la cuidamos, simplemente es ese proceso histórico que nos ha hecho que nosotros seamos como displicentes ante la forma de la ciudad como tal, o el mismo desarrollo que ya nosotros. Hay algo importante y hago una paréntesis aquí como para meterme un poquito más allá sobre la ciudad y es algo que pasó, me pareció bien interesante en el 2019, a finales de 2019, y era que Roma, la ciudad de Roma actual, o sea, la actual ciudad, se vino para Colombia a mirar cómo era que hacían los famosos, las líneas de cable, o sea, los transportes a partir del cable, que en algunas ciudades ha dado mucha relevancia. Y es por una razón, miren algo bien especial, y es que en Colombia, en Medellín, empezaron a hacer lo que llamaban el metrocable. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Metrocable? El Metrocable le daba la posibilidad a las personas de ladera, o sea, las personas que vivían en la parte más compleja de la ciudad, donde es difícil llegar con vías y con calles y con todo este proceso que se ha desarrollado la ciudad hacia ese lado. Entonces, han construido el Metrocable y el Metrocable les dio agilidad en el transporte entre un punto específico de esas zonas y la zona más central de la ciudad. Entonces, ¿qué hace el Metrocable? El Metrocable recoge las personas desde su localidad y las lleva expresamente a una estación de metro. Y en el metro ya se pueden movilizar fácilmente hacia otros sectores. ¿Qué sucede allí? Mire, fundamental. El proceso económico cambia inmediatamente. ¿Por qué? Porque la movilidad se mejoró. Entonces Roma en la actualidad tiene un problema también parecido. Uno habla de esas ciudades europeas y uno dice, uy, pero por allá problemas como los nuestros no deben haber. Y sí, los hay. Igualmente los hay. Allá no tienen problemas es por el mismo ciudadano, sino porque allá hay mucho asentamiento del norte de África. Entonces, a partir de la migración del norte de África hacia Europa, en Roma ha habido unos asentamientos bastante fuertes sobre esos migrantes de zonas alejadas un poco de la ciudad de Roma. Pero ¿qué pasaba con esos asentamientos? Se volvían impenetrables, se volvían peligrosos, se volvían igual que en algunas zonas en Colombia, ¿sí? Precisamente ¿por qué? Porque es que se genera como una especie de gueto, una zona cerrada. ¿A partir de qué? De que no podían tener una mayor relación con la ciudad. Cuando esos asentamientos empiezan a tener apertura hacia la ciudad, hacia la forma de economía, a poder llegar al centro de la ciudad más rápido y poder montar su negocito, sea, digamos,
en forma eh, individual en un andén o en una esquina para generar su economía es mucho más ágil porque de el sistema de comunicación entre esas zonas y el centro de la ciudad hace que se mejore ese proceso. Entonces los gobernantes de Roma vinieron a Colombia y miraron el sistema. ¿Para qué? Para poderlo implantar allá, dando esa alternativa a esos ciudadanos que se movieran por la ciudad. Eso es importantísimo. Mira. Aquí nosotros tenemos que tener claro algo importante, y es toda esa infraestructura que tiene que tener la ciudad para poder yo darle el servicio adecuado a los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, eso es importante dentro de los planos urbanos. ¿Y por qué hablo de eso? Porque es que cuando se genera la ciudad tiene que empezar a darle viabilidad a ese asentamiento humano como tal. ¿Sí? Porque o si no, entonces voy a tener dificultades en la misma sociedad para el desarrollo de esa ciudad como tal. Yo veo, por ejemplo, y yo creo que las grandes ciudades de Colombia, y eso es básico, por ejemplo, yo veo aquí en Cali que algunos barrios se han generado unas zonas de comercio bastante fuertes, y es como un centro, ¿sí? Parece un pueblo dentro de la misma ciudad, y aquí en Cali hay varios barrios donde eso sucede. ¿Por qué? Porque es que llegar de ese barrio al centro de la ciudad es muy complejo. Es toma tiempo, es distante, hay que tomar varios transportes, hay un sinnúmero de situaciones. Entonces los servicios realmente no llegan directamente a esos estamentos de la ciudad como tal. En el plano urbano debe aparecer toda esa infraestructura que nosotros debemos tener. Entonces, actualmente y con todas estas tecnologías que estamos utilizando, podemos encontrar que ya hay mejores condiciones en el sentido de mostrar en esa ciudad, demostrar que la ciudad está cumpliendo con una infraestructura que de pronto puede ayudar a la movilidad y al mejoramiento del proceso citadino como tal. Entonces, aparecen unos planos que inicialmente pues empiezan a aparecer como elementos de la forma como están desarrolladas las ciudades, pero actualmente nosotros podemos tener una gran claridad sobre esos asentamientos urbanos en donde podemos utilizar herramientas como Google Earth o Google Maps. No sé si alguien ha utilizado alguno de estos, pero simplemente es aquí, por ejemplo, en Google Maps. Entonces, si aquí ponemos Maps, entonces podemos encontrar una serie de mapas satelitales de todas las ciudades del mundo. ¿Sí? Ya no es el país como tal, ¿sí? Ya no es el país como tal, sino que podemos ver ya su parte más desarrollada. Miremos, por ejemplo, aquí en la zona de Egipto, en el delta, como el Cairo, que es una ciudad actual, moderna, se desarrolla. Entonces ya podemos, miren, el grado de zoom que puede tener el desarrollo de la ciudad como tal. Aquí tenemos el río Nilo y toda la ciudad del Cairo se genera a partir de acá. Esto es una visión de satélite, o sea que ya podemos tener unas características muy importantes
dentro de lo que es la ciudad en este momento. El Cairo se desarrolló a partir del Nilo, ¿sí? Y empiezan a aparecer situaciones como esta. Aquí, por ejemplo, aparece el aeropuerto, entonces ya me aparecen infraestructuras importantes dentro de la ciudad, ¿sí? Si nosotros vamos más allá, vamos a empezar a ver eh, sus calles, ¿sí? Sus calles, vemos algunos elementos importantes de la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparece que un colegio militar, un colegio técnico militar, eh, aparece un estadio, por ejemplo, y aparecen ciertas zonas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un casino, es un hotel con casino y todo. Entonces, eso empiezan a aparecer en todas las ciudades mundiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento, Google nos da la posibilidad, Google Maps nos da la posibilidad de entender un poco el plano urbano, la forma como se ha desarrollado la ciudad a partir de los elementos que aparecen allí. Entonces, las manzanas, ¿sí? O los bloques, como lo llaman en Estados Unidos lo llaman bloques, o sobre todo en Nueva York, no son manzanas sino bloques, entonces estos son los bloques, y sus calles, importantísimo la parte de las calles. Vemos aquí que esta es una ciudad más no tan definida por sus elementos rectos, sino que tiene diagonales y tiene otros sistemas de vías totalmente diferentes a las nuestras, ¿sí? El desarrollo. Sin embargo, aquí podemos observar en algunos casos estas manzanas un poco más organizadas en ese ámbito. Cada ciudad se va desarrollando a medida que se va eh, ampliando su cobertura. Más habitantes llegan a la ciudad. Ya aquí vemos una zona, ya zonas desérticas, ¿sí? Ya zonas más desérticas, pero igual siguen habiendo asentamientos como este. Parece más bien una zona industrial, ¿sí? Y precisamente esta zona industrial se debe haber desarrollado por la cercanía con el aeropuerto. Entonces, esas son situaciones de la infraestructura que hacen que una ciudad. Yo tomé una ciudad al azar, ¿sí? Aquí vemos el delta del Nilo, ¿sí? Miren, es un valle inmenso, nos muestra, y hay algunos asentamientos más pequeños, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esta es otra pequeña ciudad cerca al Cairo, no se llama, aquí aparece, el Masurá, es una población cercana y estamos dentro del sistema del delta del río Nilo, o sea que todo esto lo baña el Nilo, ¿sí? Este es el recorrido que hace el Nilo, y llega a su delta para desembocar en el río, perdón, en el mar Mediterráneo. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces la planificación de la ciudad, pues a veces es de acuerdo al desarrollo que vaya teniendo. Pero existen formas de esa misma planificación de la ciudad, o sea, cómo se va planificando la ciudad como tal, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que realmente el plan urbano, ¿sí? Nos sirve para identificar toda la infraestructura que tiene la ciudad como tal. De eso a eso se expone el hecho de desarrollar una planificación de la ciudad. Entonces, el plan urbano debe contener toda esa infraestructura que aparece en la ciudad, ¿sí? Esa es la idea del plan urbano como tal, o sea, de nuestras ciudades. Entonces,
digamos que una forma de encontrar fácilmente el desarrollo de una ciudad es a partir de estos dos tecnologías, ¿sí? Google Earth, que es una aplicación ya un poco más compleja dentro de la parte, vamos a ver si lo tengo por acá, sí, aquí lo tengo. Entonces, en Google Earth podemos encontrar todas esas características ya del globo terráqueo como tal, ¿sí? Entonces aquí nos muestra, digamos, el planeta Tierra. Google Earth es una aplicación que nos muestra ya no solamente eh, los mapas de la Tierra, sino que nos muestra la Tierra como tal, o sea, qué es la Tierra, como planeta, como planeta. Entonces, este es nuestro Google Earth, ¿sí? Aquí debe aparecer toda la fisonomía de nuestros países. Pero más que fisonomía como tal, aquí estas líneas amarillas, pues son fronteras invisibles que están desarrolladas en planos, pero no en la Tierra como tal. ¿Sí? Entonces yo puedo aquí girar el mundo, ¿sí? Este es nuestro planeta, y podemos ver toda la característica del globo, sus mares. Google Earth no solamente es la tierra, sino que también es el mar, me muestra las características del mar, ¿sí? Aquí vemos situaciones que tiene el mar, la geografía de ese mar, ¿sí? Aparece, Google Earth muestra el mar, aquí no se ve mar, se ve como si fuera la tierra como tal, sin agua. Es como están identificados los diferentes continentes, ¿eh? Y por ejemplo el polo y también la parte antártica. Pero no nos limitamos a esto. Si ustedes pueden observar en la parte externa aparece la Tierra en el espacio, ¿sí? Al fondo se ve la imagen de la Vía Láctea. Entonces, esto es nuestro planeta y de aquí nos podemos ir a Marte o a Mercurio o a Venus, ¿sí? Eso es Google Earth. Google Earth ya me muestra el sistema solar totalmente completo. Pero digamos, yo quiero aquí una porción de nuestra Colombia y quiero entrar un poco más a encontrar eh, eh, zonas, digamos, colombianas. Entonces podemos ver Bogotá o podemos ver cualquier ciudad, podemos verla aquí. ¿Sí? Ya podemos empezar a observar, digamos, las ciudades. ¿Sí? Las ciudades, por ejemplo, aquí voy a llegar a la ciudad de Cali. Entonces empiezo a ver ya la infraestructura de la ciudad. Parece Google Maps, pero tiene una característica bien especial y es que Google Earth me presenta ya la geografía de la ciudad como tal. Yo podría ver aquí, por ejemplo, edificios altos que haya en la ciudad, ¿sí? O construcciones en altura. Aquí pueden ver toda la fisonomía de la ciudad. Cali, a pesar de estar en un valle, ¿sí? Porque está en el valle, está en la zona del valle, pero en ladera, o sea, esta zona de acá es ladera, o sea, es cerros, entonces es bastante, sus calles son, en cierta manera, han crecido desordenadamente. ¿Sí? Los españoles nos dejaron a nosotros como una herencia de la forma como ellos construían la ciudad. La ciudad. Las ciudades españolas se generan a partir de, de rectángulos. ¿Sí? A eso se le llama damero, es la ciudad en damero. ¿Sí? Entonces,
¿Qué quiere decir una ciudad en damero? Es que es ortogonal, o sea, es una ciudad así, es cuadrados, ¿sí? Entonces los españoles cuando llegaron a nuestras tierras, lo primero que hicieron fue un asentamiento, ¿sí?, central, que era una plaza, ¿sí?, la plaza. Entonces, la plaza, construían la plaza, o sea, hacían el espacio de la plaza, que era un cuadrado. ¿De qué tamaño era ese cuadrado? De 80 por 80. El cuadrado de la plaza normalmente se hacía de 80 metros por 80 metros. ¿Sí? 80 metros por 80 metros. Y de ahí viene el término plaza. Es esto que es igual a 6.400 metros cuadrados. 6.400 metros cuadrados. Entonces 80 por 80 me da 6.400 metros cuadrados, que es igual a una plaza. Entonces, ¿qué sucede? Que ese término se generalizó y muchas veces a uno le dicen, ah, no, es que yo tengo una tierrita en la parte rural o estoy vendiendo o se está vendiendo o se venden. Una plaza, dos plazas, tres plazas. Todavía se usa mucho ese término, ¿sí? Realmente nosotros no medimos en plazas, nosotros medimos en hectáreas, que ya es 100%. 100 metros por 100 metros, que es igual a 10.000 metros cuadrados. Metros cuadrados, que es igual a una hectárea. Entonces, nosotros debemos trabajar es en hectáreas, no en plazas, porque la medida de la plaza no es una medida estándar dentro del sistema métrico decimal. Entonces, nosotros debemos estar es en este sistema. ¿Sí? Pero si uno va a la parte rural, a uno todavía le hablan de plazas. En muchas zonas de Colombia hablan todavía de plazas. Entonces, ¿qué es 80 por 80? Esa plaza, la plaza de la ciudad, era esa dimensión, 80 por 80. ¿Qué hacían los españoles? Colocaban, a partir de esa plaza, colocaban alrededor todos sus edificios importantes. ¿Cuál era? Donde estaba el gobierno, ¿sí? El edificio del gobierno. Dos, la iglesia, era importante, entonces era... Y eh, la plaza como tal se generaba el mercado. Todas las personas de la parte rural venían a esa plaza a vender sus productos. Entonces allí se generaba un comercio y entonces se hablaba de la plaza del mercado. Entonces ahora las plazas de mercado son las famosas, sí, donde uno va a mercar, eso ya es diferente, ¿sí? Porque allí ya es un comercio distinto. Pero anteriormente las personas venían en ciertas épocas, eh, donde venían a vender sus productos, ganado, eh, todo lo que era agricultura, ¿sí? Todos esos productos agrícolas se comercializaban en esa plaza. Esa es una característica de las ciudades latinas. ¿Por qué? Porque los españoles nos trajeron eso. Ellos hacían eso en Europa. Entonces lo trajeron aquí y así construyeron las ciudades cuando ellos se asentaron en nuestro territorio. Entonces empiezan a generar estas cosas. ¿Sí? Aparecen estos cuadrados. Esta es una imagen de la ciudad de Barcelona, ¿sí? De la forma como está desarrollada, que son cuadrados exactos, estos cuadrados, y estos cuadrados se llaman manzanas. Esto es lo que nosotros llamamos la manzana o la cuadra. ¿Sí? La cuadra.
es eso. Entonces una ciudad en damero es esto. Entonces las ciudades empezaban a desarrollarse de alguna manera. Parte de nuestra ciudades colombianas, no todas, se han desarrollado de esa manera. O sea, por ejemplo, Bogotá en ciertas zonas es muy rectangular, o sea, es muy cuadrada, ¿sí? Entonces es recta y tiene algunas zonas así. En los centros de las ciudades normalmente pasa eso. Entonces, el desarrollo se hace a partir de esto. Por ejemplo, miren esta. Esta se ve bastante cuadriculada, ¿sí? De pronto aparece una diagonal, ¿sí? Pero eso es ya la forma de movilización. Entonces, en la planificación de la ciudad se hace esa diagonal que hace que la ciudad se corresponda. En Estados Unidos hay muchas ciudades de este tipo, ¿sí? Por los ingleses también. Entonces, aquí vemos una ciudad, ¿sí? Por ejemplo, Buenos Aires. Esta es una foto más bien antigua, pero el desarrollo de la ciudad sigue siendo así, en esa fisonomía. Otra característica de la ciudad de Damero, ¿sí? Que es lo que realmente nosotros consideramos acá como las cosas cuadras. Pero hay otras ciudades que no se desarrollaron así, ¿sí? Por ejemplo, en Europa hay otra forma de desarrollo de ciudad que se llama la ciudad radial. Entonces, eh, aparecen ciudades como esta, ¿sí? Digamos una forma como en un centro específico y a partir de ese centro se desarrollan todas las vías, todas las calles. Entonces, todas convergen en un punto central, ¿sí? ¿Sí? Esa es más o menos la idea de lo que es una ciudad radial. Por ejemplo, esta es una imagen de París, ¿sí? Donde está el Arco del Triunfo y aquí vemos esta ciudad que las vías convergen en ese punto. Entonces, esta ciudad se ha desarrollado a partir de esto. En los castillos medievales también se generaba, el castillo estaba aquí al centro y la planificación de la ciudad se iba desarrollando a partir de ahí, de ese centro que era el castillo, y empezaban a aparecer todas sus calles en forma que llegaban directamente a ese centro que era el castillo. Entonces una ciudad radial aparece a partir de un punto central y se va desarrollando alrededor de ese punto. Entonces, si ustedes observan, las calles laterales vienen a ser como círculos, en este caso son hexágonos, o sí, hexágonos, octágonos a partir de este centro. Eh, Entonces aparecen esas ciudades, lo que se llaman ciudades radiales. Aquí vemos otra imagen de París, ¿sí? Otra imagen de París, de cómo se desarrolla la ciudad a partir de ahí. Ya hay unas ciudades como esta que estamos viendo acá, ¿sí? Que en cierta manera son ciudades planificadas. Entonces hay unas ciudades planificadas, definitivamente ya se hicieron a partir de la planificación de la ciudad, o sea, antes de generar el asentamiento como tal, o sea, no es que haya un asentamiento humano allí, sino que definitivamente a partir de un punto que se escogió al azar, por ejemplo en el caso de Brasilia, la capital de Brasil, eh, la capital era Río de Janeiro, pero ¿qué se hizo con Brasilia? Allí, como es un gobierno federal, entonces dijeron, no, la ciudad debe estar en el centro del país, que de la ciudad capital, o sea, la capital debe estar en el centro del país. Entonces, eh, eh, contratan un arquitecto, ¿sí? Que se llama Lucio Costa y desarrolla la ciudad de Brasilia.
Entonces, es una ciudad planificada. Entonces, una ciudad que se planeó en planos. Y ya Oscar Niemeyer, que es el otro arquitecto brasilero, eh, desarrolla la ciudad con sus edificaciones y toda la parte de infraestructura de la ciudad. Entonces, entre Lucio Costa y Oscar Niemeyer desarrollan la ciudad de Brasilia. Entonces aparecen las ciudades que se han desarrollado a partir de una planificación. ¿Sí? Entonces, a partir de esa planificación, entonces aparecen esas ciudades. Entonces, miremos este enlace. Aquí aparecen algunas ciudades planificadas y lo pueden ustedes consultar ya cuando les entregue el documento, donde van a aparecer ciudades eh, como esta, ¿sí? Que es una ciudad planificada. Entonces miren la forma, inclusive es muy geométrica. Es una ciudad radial, pero es muy geométrica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta, miren esta, es bien especial, es la Plata Argentina. ¿Sí? Miren la forma, inclusive los trazos de las vías, esas diagonales bien definidas. ¿Sí? Bien especial esa ciudad. ¿Sí? Washington, ¿sí? Una ciudad planificada. ¿Sí? Esta, miren esta, Brøndby Havn, en Dinamarca. Esto es planificado, esto no es que el desarrollo haya sido así, no, es planificado. Estos son barrios, ¿sí? Estos son barrios, cada uno de estos, cada una de estas son casitas, miren. ¿Sí? La pueden buscar en Google Earth, la pueden buscar y verla mucho más de cerca. El Salvador, Chile, miren. Y uno dice, El Salvador, no, para nosotros es un país tercermundista, pero tiene ciudades de este tipo. Manhattan. Manhattan viene especial porque cuando Manhattan no es Nueva York, ojo. Manhattan es una zona de Nueva York. Tengan en cuenta, a uno le dicen Manhattan y uno cree que es Nueva York, pero no. Manhattan es una zona de Nueva York. Entonces, inicialmente se planificó toda, pero no se planificó el parque. Y el parque es el famoso Central Park. ¿Sí? Es el famoso Central Park. Entonces, primero se planificó toda la parte de atrás, la parte exterior, y luego se planificó Brasilia, como les decía. Brasilia es como un avión o como una ave. ¿Sí? Miren la forma. Entonces, son ciudades planificadas. Bueno, ahí hay otra serie de ciudades que aparecen en lo que son las ciudades planificadas. Es importante. Nuestro sistema colombiano utiliza una ley que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces en Colombia se utiliza el POT como Plan de Ordenamiento Territorial para el desarrollo de las ciudades. Eh, Ahora ha sido más expedito, o sea, se ha colocado mucho mejor el POT dentro de la planificación como tal, porque anteriormente simplemente se hablaba del POT, pero no se hacía el real uso de esa herramienta legal para poder desarrollar las ciudades colombianas. Entonces el POT o Plan de Ordenamiento Territorial eh, da la posibilidad de que hayan unos instrumentos normativos que nos den la posibilidad de desarrollar la ciudad como tal. Anteriormente, hace por ahí unos 10 años, en Colombia los POT no estaban tan desarrollados realmente en Colombia, y actualmente ya se ha puesto muy como de mucha importancia
en que una ciudad realmente tenga el POT. ¿Quién hace el POT? Lo hace la administración municipal, ¿sí? O sea, en ese entorno, en la administración municipal hace el proceso del POT y el consejo de la ciudad o el consejo del municipio aprueba el POT. Ahí es donde aparecen todos esos líos políticos. Entonces, ¿por qué? Porque es que la hegemonía política de la tierra en Colombia, que yo de pronto, no sé si a ustedes era que les hablaba, que uno de los grandes problemas de Colombia es la tierra. Y precisamente porque pues los dueños de tierras no quieren ceder sus propiedades y dejarlos para un desarrollo urbanístico, que es lo que intenta en cierta manera organizar el POT. Pero el POT busca de mucha forma eh, entrar a, a que esa infraestructura de la ciudad llegue realmente a todos los ciudadanos, que esa infraestructura realmente sea ordenada, que sea organizada. Pero el POT no solamente va a la ciudad, el POT busca que también la parte rural entre dentro del complejo del municipio. Tengan en cuenta que todos los municipios tienen una parte urbana, que es la ciudad como tal, o sea, el asentamiento urbano, y tienen la parte rural, o sea, sus campos, la parte que no es poblada. ¿Sí? Ese es el municipio. Entonces, dentro del POT tiene que estar regularizado también ese ordenamiento de la ciudad eh, a partir de lo rural, ¿sí? Que lo rural también entre dentro de ese plan de ordenamiento. Por eso se llama plan de ordenamiento, porque es el territorio. Para eso existe una ley que se llama la Ley 388 de 1997. Miren que desde el 97 empezamos con esto de los POT. O sea que no está muy cercano, o sea, las ciudades se iban desarrollando sin una planificación adecuada. Como a bien el gobierno de turno pues decidiera que esa planificación se realizara. Entonces aquí les dejo algunas características de ese POT. Les dejo también, creo que aquí hay un enlace que muestra la forma de la ley para el que quiera consultar la ley. ¿Sí? Y algo muy importante dentro de la parte de los POT, o sea, hablamos de las reglas generales del POT. Entonces, es algo, en la construcción, el POT regula toda la parte urbana, tanto la parte industrial, la parte de vivienda, la parte de servicios de infraestructura o servicios públicos, todo eso lo regula el POT. Pero cada municipio se encarga de hacer su regulación independiente a otras ciudades, de acuerdo a las necesidades de esa ciudad. Entonces hay una cosa que se llama el índice de ocupación. Entonces el índice de ocupación, ¿qué es? Cuando yo tengo un terreno que voy a construir, ¿sí? Entonces aparece que es cómo lograr ese índice de ocupación. Según el POT de la ciudad, me va a decir que realmente yo puedo construir en ese lote que voy a construir, que es construible. Porque también el POT me dice que es construible y que no es construible. Ojo, eso es importantísimo. ¿Sí? ¿Qué es construible y qué no es construible? En este momento, por ejemplo, algo de muy en boga actualmente y que se habla mucho de eso es una zona que hay en Bogotá que se llama la Vanderhamen. Es como unos humedales, que hay una zona ecológica muy importante allí. Y entonces los POT ya buscan la manera de proteger esos humedales. Y hay situaciones donde constructores quieren invadir esas zonas porque son parte de la ciudad y pueden ser urbanizables. Entonces en gobiernos anteriores han dado la posibilidad de que se pueda construir en esas zonas y ya con estos POT nuevos desvirtúan esas posibilidades. Entonces hay un tire y afloje de grupos económicos poderosos que tratan de hacer valer los derechos que obtuvieron en otras instancias.
Eso es más o menos lo que está pasando actualmente con los POT, y no solamente en Bogotá, eso ocurre en Medellín, ocurre en Cali, ocurre normalmente en las grandes ciudades. Entonces hablamos del índice de ocupación. El índice de ocupación es el área del primer piso, APP quiere decir área del primer piso, dividido por el área del lote. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo un área de lote de 100 metros cuadrados y yo quiero construir varios pisos allí, y el POT de esa ciudad me permite construir varios pisos, o sea, duplicar, triplicar o cuadruplicar el área del lote. Entonces, para obtener el índice de ocupación, cojo el área del primer piso de esa edificación y lo divido por el área del lote. Eso me da un valor, y ese valor es el índice de ocupación. Pero el índice de construcción ya me dice el número de pisos que yo puedo construir. Aquí es la ocupación del lote como tal, en el primero. Y en el segundo es la cantidad de pisos que yo pueda construir. Entonces, cuando yo tengo 3, 4 pisos, entonces cojo el área total construida, o sea, el área total de la construcción del primer piso, el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso. Sumo todo eso y lo divido por el área del lote. Eso me da el índice de construcción. Y ese índice de construcción está reglado por el POT en esa circunstancia. Entonces, es importante tener claro en esas reglas que traen ese propósito del POT. Nosotros debiéramos conocer el POT de nuestra ciudad, realmente. Es el proceso que debemos manejar. Otra característica importante dentro de los POT es la cesión urbanística. ¿Qué es la cesión? Cesión es ceder, porque la cesión de clase es con S. ¿Sí? Esa es otra cosa. Aquí es con C. Cesión, ceder, del verbo ceder. Entonces, la cesión urbanística. Entonces, es una porción de ese suelo, o sea, si yo tengo un lote donde voy a construir, por ejemplo, un edificio, entonces a mí el POT me obliga, el POT de la ciudad me obliga a dejar unas zonas específicas para cierta infraestructura que tiene que ver con la ciudad. Entonces ustedes ven muchas veces que aparecen los parqueaderos de visitantes, los parqueaderos de ciertas zonas específicas, las zonas verdes, las zonas comunes, todo eso, digamos, cuando yo voy a urbanizar, ¿sí? También aparecen las zonas de vías, o sea, todo lo que tenga que ver con vías. Entonces yo tengo que ceder parte de ese terreno para la construcción de la infraestructura que yo vaya a hacer. Si yo voy a hacer un edificio, por ejemplo, de 10 pisos, entonces yo debo dejar unas áreas para la circulación de vehículos, para la entrada de vehículos, por ejemplo, ambulancias, carros de bomberos, ese sitio, para la parte de infraestructura en iluminación y de agua. O sea, yo debo dejar zonas que me den la posibilidad de hacer todo eso. Eso se llaman zonas de cesión, o sea, la cesión urbanística. Y todo eso, ¿quién reglamenta eso? Eso lo está reglamentando en los POT de las ciudades. Entonces se consultaría el POT a ver cómo funciona en esa característica. Entonces, ya dando como finalización a todos estos temas, podemos observar una parte fundamental que se está generando actualmente. Y es que las ciudades están buscando la manera de mitigar los problemas medioambientales que generan las ciudades. Las ciudades generan unos problemas medioambientales muy complicados, por ejemplo las basuras. Y el otro sistema muy complicado es la contaminación ambiental por la circulación de sus vehículos. Nosotros en este momento le damos prioridad al vehículo, ¿sí?, sobre las personas. Realmente eso es lo que ocurre en nuestras ciudades. El vehículo tiene mayor cabida que el transeúnte o el peatón o el ciudadano que va a pie, que no va en vehículo.
Entonces estamos dándole priorización a eso. Green Construction está buscando la manera de que la construcción sea verde, construcciones verdes o edificios verdes. Esos edificios verdes ahora indican qué es lo que se busca con un edificio verde. Primero, el manejo de todo el proceso de contaminación, que sean menos contaminantes. Hablaba alguien, decía que en Nueva York un edificio neoyorquino puede ser más contaminante que la misma cantidad de carros que hay en la misma zona. ¿Por qué? Porque es que el edificio produce contaminantes. Una forma de contaminar en un edificio es la iluminación. Es edificios cerrados donde no hay luz natural por ninguna parte, entonces hay que mantener las lámparas encendidas para el trabajo o para el quehacer normal de la vida cotidiana. Eso es contaminación, esa parte, porque esa contaminación, aunque no se está generando en el edificio, se está generando afuera, que es donde se produce ese proceso eléctrico para poder generar la iluminación necesaria de ese edificio. Los ambientes muy cerrados. Actualmente los ambientes deben ser abiertos, entonces los edificios verdes buscan que haya lo que se llama la ventilación cruzada, donde toda la ventilación de formas de, primero, de bajar la temperatura, o sea que si es un clima cálido, pues nos refresque, que la construcción nos dé la posibilidad de esa frescura que puede generar, digamos, esa ventilación. Otra característica del edificio verde es que yo pueda, en cierta manera, en algunos edificios se está pensando en que se pueda en sus terrazas cultivar alimentos, que no solo en el campo es donde se cultive, sino que en toda la ciudad los edificios empiecen a aparecer cultivos de toda índole. Entonces esa parte es importante, eso también tiene que ver con los edificios verdes. Entonces es una adaptación del edificio a un entorno más natural, eso es lo que se está buscando actualmente. Y entonces aparecen lo que son los edificios sostenibles, los edificios pasivos. Un edificio pasivo realmente me entrega a mí todas las posibilidades de medio ambiente óptimo para la calidad de vida que yo necesito dentro de esa edificación. Y hay otra parte dentro del Green Construction que es atacar en cierta manera los edificios enfermos. Un edificio enfermo es donde usted, como les decía ahora, es donde usted, el mismo diseño del edificio, lo enferma a usted. Eso es lo que se llama edificio enfermo. Donde el ambiente que usted transcurre cotidianamente allí hace que usted no se sienta en las mejores condiciones naturales posibles y usted empiece a presentar molestias de alguna índole por precisamente la calidad del edificio donde usted está haciendo sus quehaceres. A eso se le denominan edificios enfermos. Las oficinas enfermas, donde hay una amalgama de gente trabajando y no hay posibilidad de otras cosas. Energía lumínica por todos lados, energía de aires acondicionados, ningún tipo de ventilación natural, exposición a ruidos, por ejemplo, externos de las calles. Bueno, un sinnúmero de cosas que hacen que esa estancia o ese elemento no sea el mejor sitio posible para el desarrollo del trabajo. Aquí les dejo algunos enlaces para que consulten, los observen y los miren de acuerdo a ese procedimiento que estamos hablando del Green Construction o la edificación verde o la construcción verde. Con esto ya agotamos nuestro temario y doy paso a
Preguntas. Aquí hay una, Andrea Carolina López me dice, profe, además del POD debe ser además el POD debe ser actualizado a medida que las ciudades vayan desarrollándose, porque por supuesto una ciudad de hace 6 o 9 años atrás no tiene el mismo desarrollo urbanístico que una ciudad actual, y por eso el POD tiene vigencia a corto, mediano y largo plazo. Sí, tiene toda la razón, gracias por el aporte. Normalmente los POT no se hacen a muy corto plazo. El POT de corto plazo es lo que logra la administración municipal en el periodo de vigencia. Por ejemplo, una alcaldía que llegue un alcalde que llegue a administrar la ciudad puede generar un desarrollo parcial de la ciudad en esos 4 años. Eso sería el corto plazo. Pero el POT normalmente, los POT están desarrollados para que tengan vigencias hasta de 20 años. La idea es que no todo el gobernante pueda coger el POT y decir, no, es que este no es el POT que me sirve a mí, sino que voy a generar un nuevo POT. Eso no se puede hacer cada cuatrenio. Sería muy complicado y las ciudades entrarían también en un caos si no hay un plan. Por eso la ley viene del gobierno nacional. Por eso el POT no es una cosa hecha por las mismas municipios, sino que los municipios se adaptan a esa ley, al desarrollo que genera lo que es conveniente para el territorio según la ley 388. Entonces, debe tener una vigencia y debe ser actualizado. ¿Sí? Debe ser actualizado porque si no hay una actualización del POT, pues la ciudad va a tener el mismo problema que tenía anteriormente. Y de hecho, la ley 388 dice los tiempos en los que se debe actualizar los POT. Sí, Claudia. Listo. Vamos a tratar de hacerlo con un planito. Vamos a hacerlo con... Voy a mirar a ver qué tengo acá en nuestras clases anteriores. Eh, miremos acá en esta interpretación a ver qué tengo ya acá. Miremos, no, por acá no hay tiempo. Vamos a mirar acá. Miremos este. Esta es una construcción de 3 pisos, ¿sí? Y vamos a mirar aquí el cuadro de áreas. Este cuadro de áreas. Entonces me dice que el área del lote son 128.70 metros cuadrados. El área del primer piso es 128.70 metros cuadrados. O sea que si hablamos del índice, en este caso, miremos acá, que tengamos más claridad. ¿Sí? Hablemos del área de ocupación. Entonces, área del primer piso, dividido el área del lote. Entonces, en este caso, para esta construcción, es esta área del lote 128.70 dividida 128.70, que es el área del primer piso. O sea, en esa construcción se construyó toda el área del lote para el primer piso.
Ojo que con la construcción no es que vamos a construir el primer piso y ese es el primer piso y los demás van a seguir así, no. Yo tengo que dejar unos espacios específicos dentro de la edificación para que ella tenga aireación, iluminación. Entonces yo en el segundo piso no puedo ocupar todo el lote. Ya en el segundo piso reduzco el área, pero estoy ayudando a aumentar el área del lote, eso es diferente. Aumentar el área del lote con respecto al primer piso y al área del lote. Entonces, en este caso, el índice de ocupación, que es el área del primer piso para esta construcción, 128, área del primer piso 128, área del lote, entonces 128.70 dividido 128.70, ¿cuánto me da? Me da 1. O sea que el área de ocupación es 1. Si yo miro el POT en esa zona, me deja que el área de ocupación sea 1. ¿Sí? Entonces, ahí no hay problema con el área de ocupación. Ahora miremos el índice de construcción. El índice de construcción dice que es el área construida total dividida el área del lote. Entonces miremos el índice de construcción. Total área construida, 315.90. ¿Por qué estamos hablando de 315.90? Porque es una construcción de 3 pisos. Entonces, si ustedes observan, acá tenemos el primer piso que es acá, el segundo piso y el tercer piso acá. Inclusive el cliente quería un cuarto piso, pero quería una terraza. No quería construcción hacia arriba, sino que quería era una terraza. Pero ahí ya si yo le coloco aquí una losa de estas, ¿sí? En esta parte, una losa, entonces, ¿qué va a suceder? Que a esta losa se va a convertir en un cuarto piso. Entonces, realmente no se puede hacer, ¿sí? Eso no se puede hacer, porque en la zona donde se estaba construyendo esto, el POT me decía que yo podía subir hasta 3 pisos, ¿sí? Hasta 3 pisos. Ahora, si ustedes observan el primer piso, miren que el primer piso sí está construido totalmente. Toda esta zona, mire, la losa llega hasta el fondo. ¿Sí? O sea que este primer piso está construido. El segundo piso ya no se podía, el segundo piso pues está encima de esa losa, pero ya para la losa del tercero había que hacer un retiro para dar un espacio bien importante aquí para dar aireación e iluminación. Inclusive la construcción de ese tercer piso, miren que no llega totalmente al fondo de la losa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el índice de construcción? Es el área la construcción en el primer piso, la construcción en el segundo piso y la construcción en el tercer piso. Eso me da a mí, perdón, acá, eh, me da a mí un área construida total, ¿sí? Aquí dice área del primer piso 128, área del segundo 98 y área del tercer piso 88. Estos tres me suman 315.90. Esa área construida, 315.90. Entonces, el área de construcción es el área total construida, 315, dividida el área del lote. ¿Eso cuánto me da? 315.90 dividido 128.70. Hagamos la división. 315.90. Exactamente. Y en el POT me decía que el índice de ocupación de construcción podría ser de 3. O sea que estoy en el límite. Estoy en el proceso de... ¿Para qué? Para ese sector. Entonces, todos los sectores en el POT me dicen el índice de ocupación, máximo del índice de ocupación y el máximo del índice de construcción de, de esa zona. Entonces yo tengo que dividir, como dice acá,
a partir del primer piso, aquí el área del primer piso dividida el área del lote. Y en el segundo es el área construida, que en este caso son 315,90, dividida el área del lote. Ahí ya tengo yo esos índices y yo los comparo con el índice máximo de ocupación que me deja tener en el POT de la ciudad donde yo estoy construyendo. No sé si te queda claro. Sí, sí, todo lo que yo ya afecte la parte urbana depende del POT. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de esas situaciones? Por ejemplo, si yo tengo un lote en una ciudad y yo quiero hacer la construcción en esa ciudad, yo lo que me remito es a la oficina de planeación municipal del municipio y pido lo que se llama una línea de paramento o la zona de paramento. Eso es lo que busco. Voy a escribirla acá para que la tenga. Se llama la línea de paramento. Entonces, la línea de paramento, lo que me da este documento, ¿sí? Lo que me da este documento emitido por las entidades de planeación municipales, es decirme exactamente qué es lo que yo tengo como posibilidad de construir. Entonces, un ejemplo también en este plano, miremoslo acá. Si ustedes pueden observar, aquí en esta construcción, en el primer piso, aquí hay una zona que hay que dejar y se llama antejardín. Entonces, ¿quién me definió para decir exactamente que son estos 256 más punto 22? Creo que es 238, perdón. 238 238 que tengo, más este espacio de acá hasta esta esquina, aquí no aparece acotado, dice que es 272. Eso es lo que yo tengo que dejar, ¿sí? Entonces, estos 272 que más o menos vienen a ser no realmente 272, sino 272 menos 10 sería 62 menos 5, 2, 257. Entonces, lo que yo debo dejar en antejardín me está diciendo el POT que debe ser 2,57. Aquí están los 12,57. Lo que pasa es que estos 2,72 vienen hasta el eje de la estructura. Entonces aquí tengo 31, o sea que aquí tengo como 15 y medio. ¿Sí? En este espacio, sí, 15 y medio. Entonces a estos 2,72 hay que restarle 15 centímetros y medio. Entonces me da esos 2,50 y... Bueno, ya se me olvidó. Entonces, el POT en la línea de paramento, cuando a mí me emiten la línea de paramento, me está indicando exactamente cuánto debo dejar de andén, o si estoy en un medianero, cuánto debo dejar en andén, cuánto debo dejar en antejardín y cuánto me debo retirar a partir del eje de la vía. Del eje de la vía, cuánto me debo retirar hasta empezar la construcción. Entonces, en este caso, para este plano, la construcción, aquí si ven, dice andén y aquí aparece la vía. Entonces, la vía está acá, está la línea de andén, yo debo tener este espacio de andén y este espacio de antejardín. O sea que la construcción la tengo que empezar es acá. A partir de ahí es que puedo empezar a construir. Eso se llaman retiros. Entonces, en la línea de paramento, ¿qué es lo que obtengo? Los retiros.
Los esa es la misma, la línea de marcación. Línea de paramento, o sea, el balcón, como un balcón o como un volado. Los voladizos están no tanto en el POT, aunque el POT sí me dice voladizos, pero los voladizos están en la norma NSR10. En la NSR10. La norma NSR10 me dice la norma sismo resistente del 2010, que ya en este momento ya están en actualización. Creo que la iban a sacar en el 2020, pero no la sacaron. Creo que ya este año de pronto sacan la nueva NSR, que sería la NSR21. Todavía está vigente la norma NSR10 y es la que utilizamos para construcción. Entonces, en la NSR10 sí me dice exactamente cuánto es el voladizo que puedo dejar. Entonces, en el POT me dice exactamente con respecto a la norma NSR10. O sea, la norma NSR10 a nivel nacional y el POT como es municipal se debe acoger a los lineamientos nacionales. Entonces, normalmente para una construcción de 1, 2, 3, 4 pisos, hasta 5 pisos, puedo tener un voladizo de 80 a 1 metro de voladizo. 80 a 1 metro. O sea que a partir de acá en el segundo piso, miren que en el segundo piso ya tenemos aquí un balconcito de 80 centímetros. Aquí estamos cumpliendo con la norma. Lo podíamos haber sacado a 1 metro, no hay ningún problema, desde que haya unos estudios estructurales con respecto a la edificación adecuados. Sí, cuéntame, María. Sí, señora. Sí, normalmente en el POT de las áreas de sesión, por ejemplo, hay sitios donde se dice que el área de construcción o el índice de construcción, perdón, el índice de ocupación debe ser 40-60. En unas instancias para los POT 40-60 quiere decir que 40% de construcción, 60% de área libre o zonas de sesión, se podría decir. Entonces yo, por ejemplo, si tengo un lote de 1000 metros cuadrados, yo solo puedo tener disponibilidad de construcción en 400 metros cuadrados. Pero en esos 400 metros cuadrados yo puedo tener un índice de construcción mucho más alto, ¿sí? Pero el índice de ocupación va a ser menor, va a ser 40-60. El resto, el 60% del lote, va a ser utilizado para infraestructuras de la ciudad, áreas de sesión y para el mismo uso de suelo de la edificación. Si yo voy a construir un edificio de... Sí, cuéntame. Sí, claro, claro, sí, porque usted tiene que generar, por ejemplo, por eso hablo de la infraestructura del conjunto. O sea, si yo estoy construyendo un edificio de 10 pisos donde voy a hacer apartamentos, pues en ese conjunto residencial yo debo colocar, primero, se configura un tipo de propiedad que se llama propiedad horizontal. ¿Sí? Al producirse ese edificio, inmediatamente se configura la propiedad horizontal. Y esa propiedad horizontal hace que se genere una infraestructura de uso de los copropietarios de esa unidad residencial. Entonces los copropietarios tienen que gozar de, por ejemplo, para sus hijos, parques infantiles, tienen que gozar de, por ejemplo, de una zona donde haya esparcimiento también para los adultos, por ejemplo, la caseta comunitaria o el kiosco, bueno, como lo llamen, ¿sí? Pueden hacer uso también de elementos como gimnasios o elementos como piscinas, ¿sí? Entonces, áreas de esparcimiento. También debe haber una zona para parqueo de vehículos.
tanto de la parte interna del edificio como tal para los copropietarios, como para la parte de los visitantes. O sea, dentro de ese mismo lote debo especificar todas esas zonas. Entonces, debe haber la infraestructura total para el uso y goce de los copropietarios como para el uso de la misma ciudad que va desarrollándose. Sí, también está en el POT. Lo que pasa es que, como le digo, lo que pasa es que, como le digo, es mirar el municipio donde se está encasillando ese proceso. Ahora se está usando mucho que las personas que vivimos en la ciudad estamos buscando terrenos por fuera de la ciudad, a las afueras, para tener nuestro sitio de vivienda ya permanente y se convierten en unas zonas casi campestres, se puede decir. Y empiezan a aparecer las urbanizaciones campestres, donde en ciertas medidas hay POTs que ya han desarrollado mucha efectividad sobre eso. Entonces, por ejemplo, esas zonas que antes eran fincas, digamos, productoras sí eran fincas rurales y productoras de agricultura, eran agrícolas porque producían elementos. Esas personas que eran dueñas de esas tierras han vendido esas tierras para urbanizar. Pero el urbanizador muchas veces quiere sacar el máximo provecho de esa tierra y entonces parcela a lo más mínimo. Y resulta que hay POTs que dicen, no, por ejemplo, usted no puede parcelar sino hasta 3.000 metros cuadrados. Otros dicen, no, se puede parcelar hasta 1.000 metros cuadrados. Entonces hay zonas de la ciudad que ya el POT define hasta cuántos metros cuadrados se pueden parcelar en esas zonas. Lo otro es que el POT también define qué tipo de construcciones pueden haber en esas parcelas. Yo no puedo ir y comprar una parcela de esas, por ejemplo, 3.000 metros cuadrados y decir que voy a construir un edificio de 10 pisos. No me lo dejan hacer. ¿Por qué? Porque el POT también regula el tipo de construcción que va a hacer allí. Otra cosa que regula los POTs es, por ejemplo, llegar y decir que en esa parcela que yo compré en las afueras voy a construir varias casas, una para mí, otra para cada uno de mis hijos y todas esas cosas. No, eso no lo puedo hacer. Muchas veces esas parcelas están reglamentadas dentro de los POT donde dice hasta dos viviendas construibles, hasta dos viviendas y de tipo vivienda, o sea, que sea vivienda, para uso de vivienda. Sí, porque es que el POT tiene que estar ligado a la parte IGAC catastro. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de IGAC catastro? Que en este momento el IGAC está haciendo todo el proceso ya catastral, se puede decir, porque las entidades catastrales en Colombia van a empezar a ligarse con el IGAC, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces esa plusvalía de la que hablas hace también referencia a muchas veces en que los predios, por ejemplo, se conviertan en servidumbres de otros predios. Entonces, cuando yo tengo una parcelación rural, yo debo incluir toda la infraestructura necesaria de una urbanización. O sea, estamos hablando de la parte urbana. Como ya va a ser un asentamiento urbano, donde va a haber un conglomerado de edificaciones y un asentamiento de personas allí, entonces debe haber toda una infraestructura actual de la que existen en las ciudades. Deben haber vías, deben haber zonas de recreación, deben haber zonas digamos, de mitigación procesos ambientales. Bueno, todo ese tipo de cosas deben aparecer dentro de esa parte parcelable.